Bienvenidos todos a Audiolectura Cristiana. Hay temporadas en la vida cristiana en las que el alma se encuentra profundamente turbada. Podemos conocer la tristeza, la aflicción, el temor y aún momentos en los que parece que el Señor se encuentra lejos. ¿Pero significa la turbación del alma que hemos dejado de creer? Samuel Rutherford, uno de los grandes pastores y escritores puritanos del siglo XVII, nos lleva directamente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora está turbada mi alma. Cristo conoció la angustia. Cristo conoció el sufrimiento y, sin embargo, permaneció perfectamente santo, obediente y confiado en su Padre. En este escrito, Rutherford nos muestra qué podemos aprender de la turbación de Cristo y cómo el creyente puede encontrar esperanza aún en medio de las aflicciones más profundas. Que esta lectura nos ayude a mirar menos nuestra propia angustia y más al Salvador que sufrió por nosotros y que un día nos llevará a una gloria donde no habrá más dolor ni lágrimas. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Antes bien, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Juan 12, 27, 28. Supongamos que a un hombre piadoso se le revelara que sufriría una muerte extrema, violenta y dolorosa, y además un terrible abandono del alma, como imagen de la segunda muerte. Recordarlo le aterraría profundamente y podría orar para que el Señor lo salvara de esa hora tan triste o que le diera la gracia, la fe y el valor necesarios para soportarla. Así, Cristo, Dios y hombre, sabiendo que iba a sufrir los terrores de la primera y la segunda muerte, actúa de antemano, ya que el momento se acerca, sobre el dolor y la angustia del corazón que habría de padecer en sus sufrimientos extremos. Como si antes de que llegue la cruz la representáramos en nuestra mente y tomáramos un ensayo y un levantamiento de la cruz de Cristo antes de llevarla, para probar cuán elegantemente nos sentaríamos con los hombros bajo la cruz del Señor. Debemos plantear la suposición. ¿Qué pasaría si así ocurriera? Como Cristo, convencido de que su sufrimiento iba a venir, representó el dolor, la angustia del alma y la oración de antemano, y resolver lo más triste, y anticipar la cruz, y decir con nuestros propios corazones que venga lo peor, o dejar que nuestro temor se convierta en profecía como hizo Job. Job 3:25. Pero supongamos que me sobreviene lo más difícil. Sé qué hacer. Como el mayordomo injusto resuelve de antemano cómo nadar a través de sus necesidades. Lucas 16:4. La gracia es algo bien aconsejado y resuelto, y tiene los ojos de la providencia para decir en posibles eventos: ¿qué pasaría si mi abrazo escarlata se convierte en el muladar y la providencia cambia las tornas? Es como la sabiduría. La gracia es sabia para ver de lejos, anticipar la fe y resolver postrarse bajo los pies de Dios y tener la intención de someterse humildemente a Dios, como en 2 Samuel 15, 25, 26. ¿Qué orarán en el tiempo de su agonía los que ahora escupen toda oración y religión? Serán religiosos en su clase cuando clamen. Apocalipsis 6:16. Montañas y rocas caen sobre nosotros y nos esconden del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿No puedes creer que un cordero ahuyentará a los reyes de la tierra y a los grandes y al rico y a todo esclavo y a todo libre a las cuevas y rocas de las montañas para esconderse? Pero el Señor obra ira y juicio ante tus ojos. Los hombres no supondrán la verdadera historia del infierno. Dite a ti mismo: oh, lloraré y me morderé la lengua de dolor en un mar de fuego y azufre. Les ruego que se preparen para lo que vendría. ¿Qué pensamientos tendrán? ¿Qué harán cuando sean castigados con destrucción eterna, apartados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder? 2 Tesalonicenses 1:9. En la queja encontramos el alma atribulada del Señor. Esta alma santa, así atribulada, era como la tierra antes de la caída, de la cual brotaban rosas sin espinas o cardos antes de ser maldecida. La ira de Cristo, su dolor, eran flores que olían a cielo y no a pecado. Todos sus afectos, temor, dolor, tristeza,
Esperanza, gozo, amor, deseo, eran como la fuente de plata líquida y fundida, cuyas orillas, el manantial, están tan limpios de escoria como el cristal puro. Tal fuente no puede arrojar arcilla, ni lodo, ni suciedad. Cuando sus afectos se elevaban y se hinchaban en sus actos, cada gota de la fuente era pura, perfumada y adornada con gracia. Así como cuanto más se agita o se remueve un pozo de agua de rosas o algún licor precioso, más dulce es su aroma. O como cuando una suave brisa de verano sopla sobre un campo de rosas, difunde aromas preciosos y deliciosos por el aire. Hay tal lodo y sedimentos en el fondo y las orillas de nuestros afectos, que cuando nuestra ira, dolor, tristeza, miedo surgen en sus actos, nuestra fuente expulsa el pecado. No podemos amar, sino codiciar, ni temer, sino desesperar, ni regocijarnos, sino ser licenciosos, vanidosos y ostentosos, ni creer, sino presumir. Recogemos, exhalamos pecado, expulsamos un olor a infierno, cuando el viento sopla sobre nuestro campo de maleza y cardos. Nuestra alma no es más que un campo de trigo silvestre. Las imaginaciones de nuestro corazón son solo maldad desde nuestra juventud. Oh, que Cristo plantara algunas de sus flores en nuestra alma y bendiga la tierra para que crezcan allí con bondad, siendo calentadas y nutridas por su gracia. Si la gracia está dentro, en tristes presiones sale. Un santo es un santo en la aflicción, como un hipócrita es un hipócrita, y cada hombre es el mismo, y expulsa un olor a sí mismo cuando está en el horno. El atribulado Cristo ora. Job, tentado, cree. Job 19:25. Los apóstoles azotados se regocijan. Hechos 5:41. Jonás, ahogado, mira hacia el templo santo. Jonás 2:4. Los afectos de Cristo eran racionales. La razón se sobresaltaba ante el miedo, pero la razón y el afecto no se superaban entre sí. La gracia acompañaba a la naturaleza de tal manera que no podía temer más de lo necesario. Tampoco sus afectos estaban por encima de los límites. Vio la hora más oscura y sombría que jamás haya visto nadie. Supongamos que todos los sufrimientos de los condenados por toda la eternidad estuvieran ante ellos en una sola visión, o les sobrevinieran de golpe, aniquilarían a todos los que están ahora o estarán en el infierno. Cristo ahora vio o previó sufrimientos tan grandes como estos, y sin embargo 1. Creyó, 2. Oró, 3. Tuvo esperanza, 4. Se sintió alentado por ellos, 5. Los soportó hasta el fondo con toda paciencia, 6. Se regocijó en la esperanza. Salmo 16:9. Ahora nuestros afectos se elevan y se hinchan antes que la razón. 1. A menudo son imaginarios y están a caballo y en armas al remover una brizna de paja. 2. Desean esa claridad y serenidad de gracia que Cristo poseía, mediante la gracia habitual que seguía a la naturaleza desde el vientre materno. 3. Podemos avivar nuestros afectos, pero no podemos apaciguarlos, como algunos pueden hacer la guerra, pero no pueden crear la paz. Es una calumnia de los papistas decir que Calvino enseñó que había desesperación o algún trastorno de la razón en Cristo cuando, como dice Calvino, él seguía creyendo con plena seguridad. Cristo tuvo y siempre tuvo la gracia de la paz, pues la paz se opone a la ira culpable de la conciencia. Primero, jamás pudo carecer de fe, que es serenidad, quietud y silencio del alma, y certeza del amor de Dios. Segundo, no podía tener dudas ni perturbación pecaminosa de la mente, porque no podía tener conciencia de culpa que pudiera nublar el amor y el más tierno favor de su Padre hacia él. Cristo nunca necesitó perdón, jamás necesitó la gracia del perdón, ni la gracia de ser perdonado. Dios no lo perdonó. Dios no podía exigirle menos sangre de la que derramó, pero recibió una absolución de la justificación, nunca un perdón de la gracia. Pero en cuanto a la paz que se opone al dolor, al sentimiento de ira y al castigo por la culpa de nuestros pecados, así también él deseaba paz, y ahora se encontraba bajo perturbación punitiva e inquietud del alma. ¿Puede el alma de Dios estar turbada? Debe estarlo primero, porque la pérdida del cielo es la mayor pérdida. Rescatar a un rey requiere más millones que peniques para rescatar esclavos.
Cuando fuimos expulsados y confiscados, más de 144,000 reyes, en el decreto del Señor eran reyes, fueron expulsados del cielo, donde había oro en la tierra para comprar el cielo y tantos reyes. Y sin embargo, la justicia debe tener un precio. Un Salvador turbado por Dios y un Dios turbado por el alma era poco. Oh, dice el amor a la justicia infinita, ¿qué darás por mí? ¿Me comprarás? Mis queridos hijos, los herederos de la gracia eterna. Un precio inferior al valor de tantos reyes. La justicia no puede oír hablar. Debe ser igual, o más. Segundo, la ley no puede dormir satisfecha con la angustia del alma de un hombre, porque así como el pecado perturba el alma de un Dios infinito, en la medida en que nuestras flechas pueden volar contra el sol, así también debe perturbar el alma de aquel que es Dios expiar el pecado. En tercer lugar, el cielo no es solo una joya trascendente, preciosa en sí misma, sino que nuestro Padre concedería a los rebeldes la filiación y el reino. ¿Qué valor tiene mi corona para Dios? No podría ser más preciada. El alma de Dios fue pesada por ella, para que no solo la libertad, sino el más preciado de los precios, pudiera alabar y proclamar por encima de todos los cielos el amor de Cristo. En cuarto lugar, si mi alma, o vuestras almas, oh redimidos del Señor, pudieran valorarse cada una en 10,000 millones de almas, y en otros tantos cielos, no podrían superar el peso del alma de Dios, el alma que mora en gloriosa unión con Dios, y la pérdida del cielo para el alma atribulada de este noble, excelso y sublime, aunque solo fuera por un tiempo, fue más e infinitamente mayor que mi pérdida del cielo y la pérdida de todos los elegidos por la eternidad. Ahora bien, esto debe ser un misterio, pues aunque la esencia de Dios, y más de Dios de lo que puede haber en una criatura, estaba en Cristo, y en la más noble manera de unión, que es personal, sin embargo, así como nuestra alma no crece, duerme ni come, aunque esté unida a un cuerpo vegetal que sí crece, duerme, come y bebe, y como el fuego se mezcla o se une a un hierro caliente en el que hay densidad y peso, y sin embargo no hay ni densidad ni peso en el fuego, así sucede aquí. Aunque la divinidad en su plenitud estaba unida, en una unión estricta, a un alma turbada y perpleja, y a la naturaleza sufriente del hombre, sin embargo la divinidad sigue estando libre de sufrimiento o de cualquier dolencia del alma. El vigor y el color de una hermosa rosa pueden sufrir por el calor extremo del sol, pero su dulce aroma no se ve afectado, sino que se intensifica con la exhalación. Sin embargo, estas comparaciones presentan grandes dificultades, pues existe tal alianza y comunión entre el alma y el cuerpo que el alma, por concomitancia y simpatía, sufre, al igual que el habitante se ve perjudicado si la casa está lluviosa y con goteras. El alma encuentra humo y filtraciones de dolor, al estar atrapada en una morada de barro enfermo, y así desear un agujero en la pared o escapar por una puerta o ventana, del mismo modo que a menudo nuestros espíritus se ven tan abrumados por el disgusto de la vida, debido a los amargos accidentes que la provocan, que consideran que la ganancia de la vida no es tan dulce como para compensar el costo. Pero la bendita divinidad, unida a la humanidad, no puede enfermar, doler ni sufrir por la causa de la compañía, ni la divinidad puede cansarse de la unión con un alma atribulada. Concebimos que en la tumba y la muerte esa gloriosa comunión jamás se disolvió. Muchas cosas pueden sufrir por la invasión de lo contrario, como disparar una flecha contra un muro de bronce. Alguna marca puede quedar en el muro como testimonio de la violencia allí ejercida. Pero la bendita divinidad en Cristo es incapaz de recibir una flecha o una repercusión. No hay acción contra Dios. Él no está aquí como una costa, un terraplén o un baluarte, capaz de recibir una gota o un escupitajo de una ola. Solo el hombre Cristo, la rosa del cielo, tenía en su seno, en su raíz, una fuente. Oh, cuán profunda y refrescante que mantenía la flor verde bajo la muerte y la tumba. Cuando fue arrancada, era hermosa, vigorosa, verde bajo el sol,
y así, arrancada y sobre la tierra, floreció hermosa. No solo la influencia y los efectos de la gloriosa divinidad regaban la flor y mantenían la fuerza en Cristo, sino que estaba la plenitud personal de la divinidad que inmediatamente sostenía al hombre Cristo. No era un consuelo delegado, ni ayuda enviada, ni un mensaje de amor creado, ni un flujo prestado de un mar de dulzura de consuelo. Pero Dios en persona propia, subsistencia infinita, la personalidad del Hijo de Dios fundamentó todos sus sufrimientos. La humanidad fue impedida y sustentada en la subsistencia del árbol de la vida. La causa de esta angustia del alma era para los pecadores, era un sufrimiento seguro, la pieza más selecta y majestuosa que Dios jamás creó y la más querida para Dios, siendo la segunda después del Dios hombre, era el alma principesca de Cristo. Era un alma de rey. Sin embargo, la muerte, a causa del pecado, pasa sobre ella. Y no una muerte común, sino la esencia misma de la muerte, la primogénita y la más fuerte de las muertes, la ira de Dios, el dolor inocente del infierno, desprovisto de desesperación y odio hacia Dios. Si tuviera que enfrentarme a algún infierno, elegiría uno inocente, como el de Cristo. Mejor sufrir el mal 1000 veces que pecar. Es preferible elegir el sufrimiento que el pecado. Era dolor, y nada más que dolor. Los condenados y los demonios réprobos no son capaces de un infierno piadoso e inocente. No pueden elegir sufrir el infierno y no despreciar la justicia justa e inmaculada. Dado que la sangre de Cristo debía lavar el pecado, no podía pagar completamente y al mismo tiempo contraer deuda. Pero si es así, que la muerte, al encontrar una garantía tan preciosa como el alma principesca e inmaculada de Cristo, lo hizo obedecer la ley de la tierra antes de escapar de ella. ¿Qué tiene de extraño que muramos nosotros, que nacemos en la tierra de la muerte? Ninguna criatura deja de sufrir dolores de parto, con la muerte en su seno, o inclinación a la maternidad, de la nada de donde proviene. Solo Dios va entre el ángel más poderoso del cielo y la nada. Todas las cosas bajo la luna deben estar hartas de vanidad y muerte, cuando el heredero de todas las cosas, que viene entre criaturas moribundas, fuera de la dispensación, por ley, debe morir. Si el alma del Señor y el alma de tal Señor muere y sufre la ira, entonces que el hermoso rostro del mundo, los cielos, parezcan el rostro de un anciano lleno de temblores, canas y arrugas. Salmo 102:26. Entonces, que el hombre se dirija a su larga morada, que el tiempo mismo envejezca y se vuelva canoso. ¿Por qué habría de desear quedarme aquí, cuando Cristo no podía sino morir? Y si esta alma inmaculada que nunca pecó fue turbada, ¿qué tiene de extraño, entonces, que muchas tribulaciones tenga el pecador? Nuestro Salvador, que promete descanso para el alma a otros, no puede tener descanso para sí mismo. Su alma está ahora en una rueda que la sacude sin cesar, y todas las criaturas están en una rueda, en constante movimiento. No hay criatura alguna, desde que Adán pecó, que duerma profundamente. El cansancio y el movimiento pesan sobre la luna y el sol, y sobre todas las criaturas de este lado de la luna. Los mares suben y bajan, y eso es problema. Los vientos soplan, los ríos se mueven, los cielos y las estrellas, en estos 5000 años, salvo una vez, no han tenido ni 6 minutos de descanso. Los seres vivos caminan a paso ligero hacia la muerte. Los reinos, las ciudades, están en la rueda de los cambios, arriba y abajo. La humanidad corre, y la enfermedad de la angustia del cuerpo y la angustia del alma los atormenta. Están mareados por el movimiento, caminando de pie, y los reyes no pueden tener camas donde descansar. La creación de 6 días ha estado sufriendo dolores de parto y gritando de dolor, y el niño aún no ha nacido. Romanos 8:22. Esta pobre mujer ha estado gimiendo bajo la esclavitud de la vanidad y no será llevada a la cama, mientras Jesús viene por segunda vez para ser partero del parto. Todo el cielo y la tierra, desde que Dios puso la primera piedra de este amplio salón, ha estado gimiendo y llorando por la libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. La figura del mundo que pasa, 1 Corintios 7:31, es como el rostro de un anciano.
lleno de arrugas y cubierto de llanto. Estamos esperando cuando Jesús se revele desde el cielo y venga y limpie el rostro del anciano. Toda criatura aquí está de pie. Ninguna de ellas puede sentarse ni acostarse. El alma de Cristo ahora está por encima de la tribulación y descansa dulcemente en el seno de Dios. Almas atribuladas, regocíjense en la esperanza. Los santos blandos e infantiles no aceptan bien no ser deleitados cada día con el amor de Cristo, no pasar la noche entre los pechos del Redentor y no ser acunados en su rodilla. Pero cuando la parte más delicada del hombre Jesús, su preciosa alma, estaba así enferma de tribulación, y el noble y célebre heredero de todos, el primero de su casa real, fue sometido a profundos gemidos que traspasaron los cielos y el firmamento y rasgaron las rocas. ¿Por qué si no los pecadores deberían ser sumisos cuando Cristo se complace en hacer que los niños caminen a pie y esconderse de ellos? Pero olvidan la diferencia entre las posadas de barro y el hogar de la gloria. Nuestros campos aquí están sembrados de lágrimas. El dolor crece en cada surco de esta llanura. Recostarás tu alma y tu cabeza en el seno y entre los pechos de Jesucristo. Esa cama debe ser suave y deliciosa, perfumada con gloria increada. Los pensamientos de todas tus ahora tribulaciones del alma serán como sombras que pasaron hace 10,000 años, cuando Cristo rodee tu cabeza con su glorioso brazo y descanses en un alcance infinito de gloria superior, cuando la gloria o gracia madura esté contigo y sin ti, arriba y abajo, cuando los pies de barro caminen sobre pura gloria superior. La calle de la ciudad era de oro puro. Allí no hay oro, sino solo gloria. El oro no es más que una sombra de todo lo que hay allí. Quizás no menos edificante sería hablar un poco del amor y la tierna misericordia que Cristo demostró al angustiarse tanto por nosotros. El yo es precioso cuando está libre de pecado, y además es feliz en sí mismo. Cristo estaba libre de pecado y era feliz en sí mismo. ¿Qué pudo entonces haberlo impulsado a bajar del cielo, una tierra tan excelente, y a experimentar el dolor de un alma atribulada, sino un amor libre, fuerte y vehemente, un río insondable e impaciente por encontrar orillas? La bondad infinita hace que el amor crezca sin sí mismo. Juan 15:13. La bondad se conmueve profundamente con la justicia y la inocencia. Pero nosotros teníamos una mala causa, porque éramos pecadores. No éramos ni justos ni buenos. Sin embargo, Cristo, aunque ni la justicia ni la bondad estaban en nosotros, se atrevió a morir por nosotros. Romanos 5:7-8. La bondad y la gracia, que es bondad sin merecerla, son audaces, atrevidas y aventureras. El amor, que no podía fluir por sus propios cauces, sino que el amor de Cristo fuera un amor sin medida, y un amor sin medida superaría la maldad en el hombre. Si Cristo hubiera visto, al comprometer su alma en los dolores de la segunda muerte, que el gasto en dar sería grande y la ganancia pequeña, y no mayor que la que tenía antes, podríamos valorar más su amor. Cristo tuvo tiempo desde la eternidad y la sabiduría suficiente para calcular sus cuentas y sabía lo que debía dar y lo que debía recibir. Así que podría haberse arrepentido y haber renunciado al trato. Sabía que su sangre y su única alma noble, que moraba en unión personal con Dios, eran una suma incomparablemente mayor que la de todos sus redimidos. Si recibiera poco, solo ganaría pecadores perdidos, vaciaría, en cierto modo, una hermosa divinidad, mataría al Señor de la gloria y se casaría con una mujer negra. Pero no hay falta de amor. El amor de Cristo no era privado ni mercenario. Cristo, el comprador, alabó la mercancía antes de negociar. Cantar de los Cantares 4:7. Toda hermosa eres, amor mío, no hay en ti mancha alguna. Cristo consideró que había obtenido un noble premio y alcanzado un mercado celestial al tener en sus brazos a la mujer a quien había servido. Isaías 53:11. Vio el fruto del trabajo de su alma y quedó satisfecho. Se llenó de gozo, como quien recibe un banquete completo. Si el rescate que dio hubiera sido poco, habría dado más. Es significativo que nada fuera de Cristo lo impulsara a este compromiso. Existía una guerra triste y sangrienta entre la justicia divina y los pecadores.
El amor mismo, impulsó a Cristo a la guerra, a venir y servir al gran Rey y a la humanidad perdida, y a hacerlo libremente. Esto constituye una doble gracia. Es una idea reconfortante pensar que el cielo del pecador fue gestado primero en el corazón de Cristo desde la eternidad, y que el amor más libre, fue la flor, la semilla y el único artífice de nuestra gloria eterna. Que la gracia gratuita impulsó desde el principio de la era de Dios, desde la eternidad, el plan salvador y el dulce designio de la redención de las almas. Esta política inocente y gozosa de Cristo, al tomar sobre sí la descendencia de Abraham, no de los ángeles, y descender como siervo a la tierra de sus enemigos, sin importarle sus sufrimientos, habla y proclama la profunda sabiduría del amor infinito. ¿Acaso no fue esta la genialidad de la gracia divina, descubrir una dispensación tan misteriosa y profunda, como que Dios y el hombre, personalmente, actuaran y sufrieran, de modo que la justicia no necesitara nada, la misericordia se saciara, la paz besara la rectitud y la guerra continuara con justicia contra un Redentor sin pecado? Los ángeles, inclinándose y agachándose para contemplar el fondo de esta profundidad, Primera de Pedro 1:12, no pueden comprender el sentido perfecto de los infinitos giros y pliegues de este amor misterioso. Oh amor celestial y más hermoso de los amados, flor de los ángeles, ¿por qué te rebajaste tanto hasta manchar y menospreciar el amor inmaculado de todos los amores, acercándote a pecadores oscuros? ¿Quién hubiera creído que terrones de infierno y pecado pudieran ser capaces de sentir el calor y la chispa de un amor tan elevado y principesco? ¿O que pudiera haber lugar en el pecho del Altísimo y sublime para la arcilla desolada y culpable? Pero podemos saber en cuyo pecho nació esto. Sin duda, solo el amor y deleite eternos del Padre pudieron haber manifestado tanto amor. Si otro lo hubiera hecho, la maravilla habría sido mayor. Pero de esto hablaremos en otra parte. Uso. Podemos, pues, reprender nuestra naturaleza sensible. El alma del Señor Jesús se turbaba en nuestros asuntos. Nosotros nos sobresaltamos ante un cuerpo turbado, ante un rasguño en un pedacito de nuestra piel. Primero, hay en la naturaleza una impaciencia silenciosa, si no somos llevados en un carro de amor, en el seno de Cristo al cielo. Y si no caminamos sobre escarlata y púrpura bajo nuestros pies, nos estremecemos y murmuramos. Segundo, queremos una cruz de seda, suave, perfumada, azucarada y melosa con los consuelos de Cristo, o desmayamos, y la providencia debe preparar una copa de hiel y ajenjo, dominada en la mezcla con alegría y cánticos, de lo contrario no podemos ser discípulos. Pero la cruz de Cristo no le sonrió. Su cruz era una cruz, y su barco navegaba en sangre, y su alma bendita se mareó, y pesada incluso hasta la muerte. Tercero, nos encanta navegar en aguas frescas, a un paso de la orilla. No consideramos que nuestro Señor, aunque no aflige ni quebranta de corazón, Lamentaciones 3:33, no lo hace por diversión. El castigo del pecado es en Dios una obra seria, grave y real. No hay razón para que la cruz sea un juego. Ni los estoicos ni los cristianos pueden reírse de ella. La cruz proyecta una triste sombra sobre Cristo. Cuarto, olvidamos que las misericordias sangrientas y tristes son buenas para nosotros. La paz que el Señor saca del vientre de la guerra es mejor que la paz podrida que teníamos en los días supersticiosos de los prelados. Qué dulce vida, qué cielo, qué salvación tenemos en Cristo. Y conocemos la muerte, la tumba, la angustia del alma del Señor Jesús, quien sufrió dolores de parto para traernos todo esto. El cielo es más cielo cuanto que para Cristo fue comprado con sangre. La cruz para todos los santos debe tener un sabor amargo y dientes de león. Fue como ella misma para Cristo, amarga y hirviente, y así debe ser para nosotros. No podemos tener una cruz de papel, a menos que nos comprometamos a crear una providencia dorada, a poner la creación en un nuevo marco, a tomar el mundo y convertirlo en una gran vasija de plomo, fundirlo en el fuego y moldearlo de nuevo. Quinto, podemos luchar con el Todopoderoso,
como si pudiéramos disciplinarnos y gobernarnos mejor que Dios. Murmurar es rápido contra una dispensación de sabiduría infinita, porque es la dispensación de Dios, no la nuestra, como si Dios hubiera cometido la falta, pero solo el hombre murmurador puede enmendar y corregir los errores de la sabiduría infinita. Sexto, juzgamos a Dios con los sentidos, no con la razón. El remo con el que Dios mueve su embarcación está roto, decimos, porque el extremo del remo está en el agua. La providencia se detiene, decimos. Pero ¿qué pasa si los sentidos dicen que una línea recta es un círculo? El mundo juzgó a Dios en persona como un samaritano, uno que tenía un demonio. Si juzgamos mal su persona, podemos juzgar mal su providencia y sus caminos. Suspende tu percepción de los caminos de Dios mientras ves sus fines que están bajo tierra, y en lugar de juzgar, maravíllate y adora, o cree implícitamente que el camino de Dios es igual, o haz ambas cosas. Sométete y guarda silencio. Los diálogos y discursos del corazón contra Dios, que surgen como humo en la chimenea, son desafíos y convocatorias contra nuestro Señor Supremo por su propia casa y tierra. Y si Cristo dio su alma por nosotros, no tenía nada mejor. El Padre no tenía un don más noble y querido que su Hijo unigénito. El Hijo no tenía nada más querido que Él mismo. El hombre Cristo no tenía nada de valor comparable a su alma, y eso debe ser un riesgo para el hombre. En este mundo de dar y recibir, estamos obligados a dar lo mejor y más preciado que tenemos por Cristo. Si hiciéramos una tabla de los actos de amor y gracia gratuita de Cristo hacia nosotros, y de nuestros pecados y actos de ingratitud hacia Él, esto sería más evidente. Así, 1. Antes del tiempo, había en el pecho de Cristo una brasa eterna de amor ardiente hacia el pecador. Cristo comenzó con amor hacia nosotros. Nosotros comenzamos con odio hacia Él. 2. Cristo entregó su alma a la tribulación y al horror de la segunda muerte por ti. Reflexiona en tu corazón si has renunciado a algún deseo por Él. Cristo dejó a un lado su cielo por ti, todo su cielo, toda su gloria, por ti y por la casa de su Padre. ¿Estarías dispuesto a cederle un acre de tierra, una casa o una herencia? Al llamarnos fuera del estado de pecado, a la gracia y la gloria, ¿o debo hacer este triste ajuste de cuentas con Jesucristo? Oh, Cristo vuelve su rostro sonriente hacia mí. Al llamar, invitar, objetar, orar para que me reconcilie con Dios, le doy la espalda. Él nos abre su pecho y su corazón y dice: amigos, palomas, entren y habiten en las cuevas de esta roca, y levantamos el talón contra Él. ¡Oh! ¿Qué culpa hay aquí para arañar el pecho de Cristo, cuando Él quiere que vengas y recuestes la cabeza y el corazón sobre su pecho? Esta crueldad hacia el alma atribulada de Cristo es más que pecado. El pecado no es más que una transgresión de la ley. Admito que es un infinito, pero es una transgresión tanto de la ley como del amor. Despreciar las cálidas entrañas del amor, escupir sobre la gracia, sobre la ternura del amor infinito. El blanco y rojizo, el más hermoso del cielo, ofrece besar a los moros negros en la tierra. Ellos no se acercarán a él. Es un corazón de piedra, el que escupe al amor evangélico. El amor según la ley es amor. El amor evangélico es más que amor. Es el oro, la harina del trigo de Cristo y de su amor más puro. Cantar de los cantares. 5.6. Me levanté para abrirle a mi amado, pero mi amado se había retirado y se había ido. Mi alma se fue cuando él habló. Hay dos palabras aquí significativas para probar cuán hirientes son los pecados contra el amor de Cristo. 1. Mi amado se ha retirado. El texto dice: y mi amado se había vuelto. Cristo, al no querer irse del todo, solo se apartó. Esto insinúa que Cristo no emprende un viaje directo para irse y dejar a sus propios hijos, sino que se aparta un poco de la puerta del alma para testificar que con gusto entraría con su alma. Ahora bien, ¿qué ingratitud es cerrarle violentamente? 2. Mi alma se fue. La versión antigua dice: mi alma se derritió al oírlo.
Mi alma pasó, o se fue. Recordar sus palabras arrebatadoras. Me quebró la vida y me hizo morir. Que recordé un mundo de amor en él cuando llamó, diciendo, ábreme, hermana mía, amor mío, paloma mía. Pecar contra un vínculo tan grande como la gracia debe ser el pecado más grave, uno de los más gravísimos, como se evidencia en quienes pecan contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, debe ser imposible dar algo a la gracia, pues solo pagamos nuestras deudas con ella. No podemos saldar la deuda de la gracia con la gracia en su totalidad. Amén. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Antes bien, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Juan 12, 27, 28. Supongamos que a un hombre piadoso se le revelara que sufriría una muerte extrema, violenta y dolorosa, y además un terrible abandono del alma, como imagen de la segunda muerte. Recordarlo le aterraría profundamente, y podría orar para que el Señor lo salvara de esa hora tan triste, o que le diera la gracia, la fe y el valor necesarios para soportarla. Así, Cristo, Dios y hombre, sabiendo que iba a sufrir los terrores de la primera y la segunda muerte, actúa de antemano, ya que el momento se acerca, sobre el dolor y la angustia del corazón que habría de padecer en sus sufrimientos extremos, como si antes de que llegue la cruz la representáramos en nuestra mente y tomáramos un ensayo y un levantamiento de la cruz de Cristo antes de llevarla, para probar cuán elegantemente nos sentaríamos con los hombros bajo la cruz del Señor. Debemos plantear la suposición: ¿qué pasaría si así ocurriera? Como Cristo, convencido de que su sufrimiento iba a venir, representó el dolor, la angustia del alma y la oración de antemano, y resolver lo más triste, y anticipar la cruz, y decir con nuestros propios corazones que venga lo peor, o dejar que nuestro temor se convierta en profecía como hizo Job. Job 3:25. Pero supongamos que me sobreviene lo más difícil. Sé qué hacer. Como el mayordomo injusto resuelve de antemano cómo nadar a través de sus necesidades. Lucas 16:4. La gracia es algo bien aconsejado y resuelto, y tiene los ojos de la providencia para decir en posibles eventos: ¿qué pasaría si mi abrazo escarlata se convierte en el muladar y la providencia cambia las tornas? Es como la sabiduría. La gracia es sabia para ver de lejos, anticipar la fe y resolver postrarse bajo los pies de Dios y tener la intención de someterse humildemente a Dios, como en 2 Samuel 15, 25, 26. ¿Qué orarán en el tiempo de su agonía los que ahora escupen toda oración y religión? Serán religiosos en su clase cuando clamen. Apocalipsis 6:16. Montañas y rocas caen sobre nosotros y nos esconden del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. No puedes creer que un cordero ahuyentará a los reyes de la tierra y a los grandes y al rico y a todo esclavo y a todo libre a las cuevas y rocas de las montañas para esconderse. Pero el Señor obra ira y juicio ante tus ojos. Los hombres no supondrán la verdadera historia del infierno. Dite a ti mismo: oh, lloraré y me morderé la lengua de dolor en un mar de fuego y azufre. Les ruego que se preparen para lo que vendría. ¿Qué pensamientos tendrán? ¿Qué harán cuando sean castigados con destrucción eterna, apartados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder? 2 Tesalonicenses 1:9. En la queja encontramos el alma atribulada del Señor. Esta alma santa, así atribulada, era como la tierra antes de la caída, de la cual brotaban rosas sin espinas o cardos antes de ser maldecida. La ira de Cristo, su dolor, eran flores que olían a cielo y no a pecado. Todos sus afectos, temor, dolor, tristeza, esperanza, gozo, amor, deseo, eran como la fuente de plata líquida y fundida, cuyas orillas, el manantial, están tan limpios de escoria como el cristal puro. Tal fuente no puede arrojar arcilla, ni lodo, ni suciedad. Cuando sus afectos se elevaban y se hinchaban en sus actos, cada gota de la fuente era pura, perfumada y adornada con gracia.
así como cuanto más se agita o se remueve un pozo de agua de rosas o algún licor precioso, más dulce es su aroma. O como cuando una suave brisa de verano sopla sobre un campo de rosas, difunde aromas preciosos y deliciosos por el aire. Hay tal lodo y sedimentos en el fondo y las orillas de nuestros afectos, que cuando nuestra ira, dolor, tristeza, miedo surgen en sus actos, nuestra fuente expulsa el pecado. No podemos amar, sino codiciar, ni temer, sino desesperar, ni regocijarnos, sino ser licenciosos, vanidosos y ostentosos, ni creer, sino presumir. Recogemos, exhalamos pecado, expulsamos un olor a infierno, cuando el viento sopla sobre nuestro campo de maleza y cardos. Nuestra alma no es más que un campo de trigo silvestre. Las imaginaciones de nuestro corazón son solo maldad desde nuestra juventud. Oh, que Cristo plantara algunas de sus flores en nuestra alma y bendiga la tierra para que crezcan allí con bondad, siendo calentadas y nutridas por su gracia. Si la gracia está dentro, en tristes presiones sale. Un santo es un santo en la aflicción, como un hipócrita es un hipócrita, y cada hombre es el mismo, y expulsa un olor a sí mismo cuando está en el horno. El atribulado Cristo ora. Job, tentado, cree. Job 19:25. Los apóstoles azotados se regocijan. Hechos 5:41. Jonás, ahogado, mira hacia el templo santo. Jonás 2:4. Los afectos de Cristo eran racionales. La razón se sobresaltaba ante el miedo, pero la razón y el afecto no se superaban entre sí. La gracia acompañaba a la naturaleza de tal manera que no podía temer más de lo necesario. Tampoco sus afectos estaban por encima de los límites. Vio la hora más oscura y sombría que jamás haya visto nadie. Supongamos que todos los sufrimientos de los condenados por toda la eternidad estuvieran ante ellos en una sola visión, o les sobrevinieran de golpe, aniquilarían a todos los que están ahora o estarán en el infierno. Cristo ahora vio o previó sufrimientos tan grandes como estos, y sin embargo 1. Creyó, 2. Oró, 3. Tuvo esperanza, 4. Se sintió alentado por ellos, 5. Los soportó hasta el fondo con toda paciencia, 6. Se regocijó en la esperanza. Salmo 16:9. Ahora nuestros afectos se elevan y se hinchan antes que la razón. 1. A menudo son imaginarios y están a caballo y en armas al remover una brizna de paja. 2. Desean esa claridad y serenidad de gracia que Cristo poseía, mediante la gracia habitual que seguía a la naturaleza desde el vientre materno. 3. Podemos avivar nuestros afectos, pero no podemos apaciguarlos, como algunos pueden hacer la guerra, pero no pueden crear la paz. Es una calumnia de los papistas decir que Calvino enseñó que había desesperación o algún trastorno de la razón en Cristo cuando, como dice Calvino, él seguía creyendo con plena seguridad. Cristo tuvo y siempre tuvo la gracia de la paz, pues la paz se opone a la ira culpable de la conciencia. Primero, jamás pudo carecer de fe, que es serenidad, quietud y silencio del alma, y certeza del amor de Dios. Segundo, no podía tener dudas ni perturbación pecaminosa de la mente, porque no podía tener conciencia de culpa que pudiera nublar el amor y el más tierno favor de su Padre hacia él. Cristo nunca necesitó perdón, jamás necesitó la gracia del perdón, ni la gracia de ser perdonado. Dios no lo perdonó. Dios no podía exigirle menos sangre de la que derramó, pero recibió una absolución de la justificación, nunca un perdón de la gracia. Pero en cuanto a la paz que se opone al dolor, al sentimiento de ira y al castigo por la culpa de nuestros pecados, así también él deseaba paz, y ahora se encontraba bajo perturbación punitiva e inquietud del alma. ¿Puede el alma de Dios estar turbada? Debe estarlo primero, porque la pérdida del cielo es la mayor pérdida. Rescatar a un rey requiere más millones que peniques para rescatar esclavos. Cuando fuimos expulsados y confiscados, más de 144,000 reyes, en el decreto del Señor eran reyes, fueron expulsados del cielo, donde había oro en la tierra para comprar el cielo y tantos reyes. Y sin embargo, la justicia debe tener un precio. Un Salvador turbado por Dios y un Dios turbado por el alma era poco. Oh, dice el amor a la justicia infinita,
¿qué darás por mí? ¿Me comprarás? Mis queridos hijos, los herederos de la gracia eterna. Un precio inferior al valor de tantos reyes. La justicia no puede oír hablar. Debe ser igual, o más. Segundo, la ley no puede dormir satisfecha con la angustia del alma de un hombre, porque así como el pecado perturba el alma de un Dios infinito, en la medida en que nuestras flechas pueden volar contra el sol, así también debe perturbar el alma de aquel que es Dios expiar el pecado. En tercer lugar, el cielo no es solo una joya trascendente, preciosa en sí misma, sino que nuestro Padre concedería a los rebeldes la filiación y el reino. ¿Qué valor tiene mi corona para Dios? No podría ser más preciada. El alma de Dios fue pesada por ella, para que no solo la libertad, sino el más preciado de los precios, pudiera alabar y proclamar por encima de todos los cielos el amor de Cristo. En cuarto lugar, si mi alma, o vuestras almas, oh redimidos del Señor, pudieran valorarse cada una en 10,000 millones de almas, y en otros tantos cielos, no podrían superar el peso del alma de Dios, el alma que mora en gloriosa unión con Dios, y la pérdida del cielo para el alma atribulada de este noble, excelso y sublime, aunque solo fuera por un tiempo, fue más e infinitamente mayor que mi pérdida del cielo y la pérdida de todos los elegidos por la eternidad. Ahora bien, esto debe ser un misterio, pues aunque la esencia de Dios, y más de Dios de lo que puede haber en una criatura, estaba en Cristo, y en la más noble manera de unión, que es personal, sin embargo, así como nuestra alma no crece, duerme ni come, aunque esté unida a un cuerpo vegetal que sí crece, duerme, come y bebe, y como el fuego se mezcla o se une a un hierro caliente en el que hay densidad y peso, y sin embargo no hay ni densidad ni peso en el fuego, así sucede aquí. Aunque la divinidad en su plenitud estaba unida, en una unión estricta, a un alma turbada y perpleja, y a la naturaleza sufriente del hombre, sin embargo la divinidad sigue estando libre de sufrimiento o de cualquier dolencia del alma. El vigor y el color de una hermosa rosa pueden sufrir por el calor extremo del sol, pero su dulce aroma no se ve afectado, sino que se intensifica con la exhalación. Sin embargo, estas comparaciones presentan grandes dificultades, pues existe tal alianza y comunión entre el alma y el cuerpo que el alma, por concomitancia y simpatía, sufre, al igual que el habitante se ve perjudicado si la casa está lluviosa y con goteras. El alma encuentra humo y filtraciones de dolor, al estar atrapada en una morada de barro enfermo, y así desear un agujero en la pared o escapar por una puerta o ventana, del mismo modo que a menudo nuestros espíritus se ven tan abrumados por el disgusto de la vida, debido a los amargos accidentes que la provocan, que consideran que la ganancia de la vida no es tan dulce como para compensar el costo. Pero la bendita divinidad, unida a la humanidad, no puede enfermar, doler ni sufrir por la causa de la compañía, ni la divinidad puede cansarse de la unión con un alma atribulada. Concebimos que en la tumba y la muerte esa gloriosa comunión jamás se disolvió. Muchas cosas pueden sufrir por la invasión de lo contrario, como disparar una flecha contra un muro de bronce. Alguna marca puede quedar en el muro como testimonio de la violencia allí ejercida. Pero la bendita divinidad en Cristo es incapaz de recibir una flecha o una repercusión. No hay acción contra Dios. Él no está aquí como una costa, un terraplén o un baluarte, capaz de recibir una gota o un escupitajo de una ola. Solo el hombre Cristo, la rosa del cielo, tenía en su seno, en su raíz, una fuente. Oh, cuán profunda y refrescante que mantenía la flor verde bajo la muerte y la tumba. Cuando fue arrancada, era hermosa, vigorosa, verde bajo el sol, y así, arrancada y sobre la tierra, floreció hermosa. No solo la influencia y los efectos de la gloriosa divinidad regaban la flor y mantenían la fuerza en Cristo, sino que estaba la plenitud personal de la divinidad que inmediatamente sostenía al hombre Cristo. No era un consuelo delegado, ni ayuda enviada,
ni un mensaje de amor creado, ni un flujo prestado de un mar de dulzura de consuelo. Pero Dios en persona propia, subsistencia infinita, la personalidad del Hijo de Dios fundamentó todos sus sufrimientos. La humanidad fue impedida y sustentada en la subsistencia del árbol de la vida. La causa de esta angustia del alma era para los pecadores, era un sufrimiento seguro, la pieza más selecta y majestuosa que Dios jamás creó y la más querida para Dios, siendo la segunda después del Dios hombre, era el alma principesca de Cristo. Era un alma de rey. Sin embargo, la muerte, a causa del pecado, pasa sobre ella. Y no una muerte común, sino la esencia misma de la muerte, la primogénita y la más fuerte de las muertes, la ira de Dios, el dolor inocente del infierno, desprovisto de desesperación y odio hacia Dios. Si tuviera que enfrentarme a algún infierno, elegiría uno inocente, como el de Cristo. Mejor sufrir el mal 1000 veces que pecar. Es preferible elegir el sufrimiento que el pecado. Era dolor, y nada más que dolor. Los condenados y los demonios réprobos no son capaces de un infierno piadoso e inocente. No pueden elegir sufrir el infierno y no despreciar la justicia justa e inmaculada. Dado que la sangre de Cristo debía lavar el pecado, no podía pagar completamente y al mismo tiempo contraer deuda. Pero si es así, que la muerte, al encontrar una garantía tan preciosa como el alma principesca e inmaculada de Cristo, lo hizo obedecer la ley de la tierra antes de escapar de ella. ¿Qué tiene de extraño que muramos nosotros, que nacemos en la tierra de la muerte? Ninguna criatura deja de sufrir dolores de parto, con la muerte en su seno, o inclinación a la maternidad, de la nada de donde proviene. Solo Dios va entre el ángel más poderoso del cielo y la nada. Todas las cosas bajo la luna deben estar hartas de vanidad y muerte, cuando el heredero de todas las cosas, que viene entre criaturas moribundas, fuera de la dispensación, por ley, debe morir. Si el alma del Señor y el alma de tal Señor muere y sufre la ira, entonces que el hermoso rostro del mundo, los cielos, parezcan el rostro de un anciano lleno de temblores, canas y arrugas. Salmo 102:26. Entonces, que el hombre se dirija a su larga morada, que el tiempo mismo envejezca y se vuelva canoso. ¿Por qué habría de desear quedarme aquí, cuando Cristo no podía sino morir? Y si esta alma inmaculada que nunca pecó fue turbada, ¿qué tiene de extraño, entonces, que muchas tribulaciones tenga el pecador? Nuestro Salvador, que promete descanso para el alma a otros, no puede tener descanso para sí mismo. Su alma está ahora en una rueda que la sacude sin cesar, y todas las criaturas están en una rueda, en constante movimiento. No hay criatura alguna, desde que Adán pecó, que duerma profundamente. El cansancio y el movimiento pesan sobre la luna y el sol, y sobre todas las criaturas de este lado de la luna. Los mares suben y bajan, y eso es problema. Los vientos soplan, los ríos se mueven, los cielos y las estrellas, en estos 5000 años, salvo una vez, no han tenido ni 6 minutos de descanso. Los seres vivos caminan a paso ligero hacia la muerte. Los reinos, las ciudades, están en la rueda de los cambios, arriba y abajo. La humanidad corre, y la enfermedad de la angustia del cuerpo y la angustia del alma los atormenta. Están mareados por el movimiento, caminando de pie, y los reyes no pueden tener camas donde descansar. La creación de 6 días ha estado sufriendo dolores de parto y gritando de dolor, y el niño aún no ha nacido. Romanos 8:22. Esta pobre mujer ha estado gimiendo bajo la esclavitud de la vanidad y no será llevada a la cama, mientras Jesús viene por segunda vez para ser partero del parto. Todo el cielo y la tierra, desde que Dios puso la primera piedra de este amplio salón, ha estado gimiendo y llorando por la libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. La figura del mundo que pasa, 1 Corintios 7:31, es como el rostro de un anciano, lleno de arrugas y cubierto de llanto. Estamos esperando cuando Jesús se revele desde el cielo y venga y limpie el rostro del anciano. Toda criatura aquí está de pie. Ninguna de ellas puede sentarse ni acostarse. El alma de Cristo ahora está por encima de la tribulación y descansa dulcemente en el seno de Dios.
almas atribuladas, regocíjense en la esperanza. Los santos blandos e infantiles no aceptan bien no ser deleitados cada día con el amor de Cristo, no pasar la noche entre los pechos del Redentor y no ser acunados en su rodilla. Pero cuando la parte más delicada del hombre Jesús, su preciosa alma, estaba así enferma de tribulación, y el noble y célebre heredero de todos, el primero de su casa real, fue sometido a profundos gemidos que traspasaron los cielos y el firmamento y rasgaron las rocas. ¿Por qué si no los pecadores deberían ser sumisos cuando Cristo se complace en hacer que los niños caminen a pie y esconderse de ellos? Pero olvidan la diferencia entre las posadas de barro y el hogar de la gloria. Nuestros campos aquí están sembrados de lágrimas. El dolor crece en cada surco de esta llanura. Recostarás tu alma y tu cabeza en el seno y entre los pechos de Jesucristo. Esa cama debe ser suave y deliciosa, perfumada con gloria increada. Los pensamientos de todas tus ahora tribulaciones del alma serán como sombras que pasaron hace 10,000 años, cuando Cristo rodee tu cabeza con su glorioso brazo y descanses en un alcance infinito de gloria superior, cuando la gloria o gracia madura esté contigo y sin ti, arriba y abajo, cuando los pies de barro caminen sobre pura gloria superior. La calle de la ciudad era de oro puro. Allí no hay oro, sino solo gloria. El oro no es más que una sombra de todo lo que hay allí. Quizás no menos edificante sería hablar un poco del amor y la tierna misericordia que Cristo demostró al angustiarse tanto por nosotros. El yo es precioso cuando está libre de pecado, y además es feliz en sí mismo. Cristo estaba libre de pecado y era feliz en sí mismo. ¿Qué pudo entonces haberlo impulsado a bajar del cielo, una tierra tan excelente, y a experimentar el dolor de un alma atribulada, sino un amor libre, fuerte y vehemente, un río insondable e impaciente por encontrar orillas? La bondad infinita hace que el amor crezca sin sí mismo. Juan 15:13. La bondad se conmueve profundamente con la justicia y la inocencia. Pero nosotros teníamos una mala causa, porque éramos pecadores. No éramos ni justos ni buenos. Sin embargo, Cristo, aunque ni la justicia ni la bondad estaban en nosotros, se atrevió a morir por nosotros. Romanos 5:7-8. La bondad y la gracia, que es bondad sin merecerla, son audaces, atrevidas y aventureras. El amor, que no podía fluir por sus propios cauces, sino que el amor de Cristo fuera un amor sin medida, y un amor sin medida superaría la maldad en el hombre. Si Cristo hubiera visto, al comprometer su alma en los dolores de la segunda muerte, que el gasto en dar sería grande y la ganancia pequeña, y no mayor que la que tenía antes, podríamos valorar más su amor. Cristo tuvo tiempo desde la eternidad y la sabiduría suficiente para calcular sus cuentas y sabía lo que debía dar y lo que debía recibir. Así que podría haberse arrepentido y haber renunciado al trato. Sabía que su sangre y su única alma noble, que moraba en unión personal con Dios, eran una suma incomparablemente mayor que la de todos sus redimidos. Si recibiera poco, solo ganaría pecadores perdidos, vaciaría, en cierto modo, una hermosa divinidad, mataría al Señor de la gloria y se casaría con una mujer negra. Pero no hay falta de amor. El amor de Cristo no era privado ni mercenario. Cristo, el comprador, alabó la mercancía antes de negociar. Cantar de los Cantares 4:7. Toda hermosa eres, amor mío, no hay en ti mancha alguna. Cristo consideró que había obtenido un noble premio y alcanzado un mercado celestial al tener en sus brazos a la mujer a quien había servido. Isaías 53:11. Vio el fruto del trabajo de su alma y quedó satisfecho. Se llenó de gozo, como quien recibe un banquete completo. Si el rescate que dio hubiera sido poco, habría dado más. Es significativo que nada fuera de Cristo lo impulsara a este compromiso. Existía una guerra triste y sangrienta entre la justicia divina y los pecadores. El amor mismo, impulsó a Cristo a la guerra, a venir y servir al gran Rey y a la humanidad perdida, y a hacerlo libremente. Esto constituye una doble gracia. Es una idea reconfortante pensar que el cielo del pecador
fue gestado primero en el corazón de Cristo desde la eternidad, y que el amor más libre, fue la flor, la semilla y el único artífice de nuestra gloria eterna. Que la gracia gratuita impulsó desde el principio de la era de Dios, desde la eternidad, el plan salvador y el dulce designio de la redención de las almas. Esta política inocente y gozosa de Cristo, al tomar sobre sí la descendencia de Abraham, no de los ángeles, y descender como siervo a la tierra de sus enemigos, sin importarle sus sufrimientos, habla y proclama la profunda sabiduría del amor infinito. ¿Acaso no fue esta la genialidad de la gracia divina, descubrir una dispensación tan misteriosa y profunda, como que Dios y el hombre, personalmente, actuaran y sufrieran, de modo que la justicia no necesitara nada, la misericordia se saciara, la paz besara la rectitud y la guerra continuara con justicia contra un Redentor sin pecado? Los ángeles, inclinándose y agachándose para contemplar el fondo de esta profundidad, Primera de Pedro 1:12, no pueden comprender el sentido perfecto de los infinitos giros y pliegues de este amor misterioso. Oh amor celestial y más hermoso de los amados, flor de los ángeles, ¿por qué te rebajaste tanto hasta manchar y menospreciar el amor inmaculado de todos los amores, acercándote a pecadores oscuros? ¿Quién hubiera creído que terrones de infierno y pecado pudieran ser capaces de sentir el calor y la chispa de un amor tan elevado y principesco? ¿O que pudiera haber lugar en el pecho del Altísimo y sublime para la arcilla desolada y culpable? Pero podemos saber en cuyo pecho nació esto. Sin duda, solo el amor y deleite eternos del Padre pudieron haber manifestado tanto amor. Si otro lo hubiera hecho, la maravilla habría sido mayor. Pero de esto hablaremos en otra parte. Uso. Podemos, pues, reprender nuestra naturaleza sensible. El alma del Señor Jesús se turbaba en nuestros asuntos. Nosotros nos sobresaltamos ante un cuerpo turbado, ante un rasguño en un pedacito de nuestra piel. Primero, hay en la naturaleza una impaciencia silenciosa, si no somos llevados en un carro de amor, en el seno de Cristo al cielo. Y si no caminamos sobre escarlata y púrpura bajo nuestros pies, nos estremecemos y murmuramos. Segundo, queremos una cruz de seda, suave, perfumada, azucarada y melosa con los consuelos de Cristo, o desmayamos, y la providencia debe preparar una copa de hiel y ajenjo, dominada en la mezcla con alegría y cánticos, de lo contrario no podemos ser discípulos. Pero la cruz de Cristo no le sonrió. Su cruz era una cruz, y su barco navegaba en sangre, y su alma bendita se mareó, y pesada incluso hasta la muerte. Tercero, nos encanta navegar en aguas frescas, a un paso de la orilla. No consideramos que nuestro Señor, aunque no aflige ni quebranta de corazón, Lamentaciones 3:33, no lo hace por diversión. El castigo del pecado es en Dios una obra seria, grave y real. No hay razón para que la cruz sea un juego. Ni los estoicos ni los cristianos pueden reírse de ella. La cruz proyecta una triste sombra sobre Cristo. Cuarto, olvidamos que las misericordias sangrientas y tristes son buenas para nosotros. La paz que el Señor saca del vientre de la guerra es mejor que la paz podrida que teníamos en los días supersticiosos de los prelados. ¡Qué dulce vida! ¡Qué cielo! ¡Qué salvación tenemos en Cristo! Y conocemos la muerte, la tumba, la angustia del alma del Señor Jesús, quien sufrió dolores de parto para traernos todo esto. El cielo es más cielo cuanto que para Cristo fue comprado con sangre. La cruz para todos los santos debe tener un sabor amargo y dientes de león. Fue como ella misma para Cristo, amarga y hirviente, y así debe ser para nosotros. No podemos tener una cruz de papel, a menos que nos comprometamos a crear una providencia dorada, a poner la creación en un nuevo marco, a tomar el mundo y convertirlo en una gran vasija de plomo, fundirlo en el fuego y moldearlo de nuevo. Quinto, podemos luchar con el Todopoderoso, como si pudiéramos disciplinarnos y gobernarnos mejor que Dios. Murmurar es rápido contra una dispensación de sabiduría infinita, porque es la dispensación de Dios, no la nuestra.
como si Dios hubiera cometido la falta, pero solo el hombre murmurador puede enmendar y corregir los errores de la sabiduría infinita. Sexto, juzgamos a Dios con los sentidos, no con la razón. El remo con el que Dios mueve su embarcación está roto, decimos, porque el extremo del remo está en el agua. La providencia se detiene, decimos. Pero ¿qué pasa si los sentidos dicen que una línea recta es un círculo? El mundo juzgó a Dios en persona como un samaritano, uno que tenía un demonio. Si juzgamos mal su persona, podemos juzgar mal su providencia y sus caminos. Suspende tu percepción de los caminos de Dios mientras ves sus fines que están bajo tierra, y en lugar de juzgar, maravíllate y adora, o cree implícitamente que el camino de Dios es igual, o haz ambas cosas. Sométete y guarda silencio. Los diálogos y discursos del corazón contra Dios, que surgen como humo en la chimenea, son desafíos y convocatorias contra nuestro Señor Supremo por su propia casa y tierra. Y si Cristo dio su alma por nosotros, no tenía nada mejor. El Padre no tenía un don más noble y querido que su Hijo unigénito. El Hijo no tenía nada más querido que Él mismo. El hombre Cristo no tenía nada de valor comparable a su alma, y eso debe ser un riesgo para el hombre. En este mundo de dar y recibir, estamos obligados a dar lo mejor y más preciado que tenemos por Cristo. Si hiciéramos una tabla de los actos de amor y gracia gratuita de Cristo hacia nosotros y de nuestros pecados y actos de ingratitud hacia Él, esto sería más evidente. Así, 1. Antes del tiempo, había en el pecho de Cristo una brasa eterna de amor ardiente hacia el pecador. Cristo comenzó con amor hacia nosotros. Nosotros comenzamos con odio hacia Él. 2. Cristo entregó su alma a la tribulación y al horror de la segunda muerte por ti. Reflexiona en tu corazón si has renunciado a algún deseo por Él. Cristo dejó a un lado su cielo por ti, todo su cielo, toda su gloria, por ti y por la casa de su Padre. ¿Estarías dispuesto a cederle un acre de tierra, una casa o una herencia? Al llamarnos fuera del estado de pecado, a la gracia y la gloria, ¿o debo hacer este triste ajuste de cuentas con Jesucristo? Oh, Cristo vuelve su rostro sonriente hacia mí. Al llamar, invitar, objetar, orar para que me reconcilie con Dios, le doy la espalda. Él nos abre su pecho y su corazón y dice: amigos, palomas, entren y habiten en las cuevas de esta roca, y levantamos el talón contra él. ¡Oh! ¿Qué culpa hay aquí para arañar el pecho de Cristo, cuando Él quiere que vengas y recuestes la cabeza y el corazón sobre su pecho? Esta crueldad hacia el alma atribulada de Cristo es más que pecado. El pecado no es más que una transgresión de la ley. Admito que es un infinito, pero es una transgresión tanto de la ley como del amor. Despreciar las cálidas entrañas del amor, escupir sobre la gracia, sobre la ternura del amor infinito. El blanco y rojizo, el más hermoso del cielo, ofrece besar a los moros negros en la tierra. Ellos no se acercarán a él. Es un corazón de piedra, el que escupe al amor evangélico. El amor según la ley es amor. El amor evangélico es más que amor. Es el oro, la harina del trigo de Cristo y de su amor más puro. Cantar de los cantares. 5.6. Me levanté para abrirle a mi amado, pero mi amado se había retirado y se había ido. Mi alma se fue cuando él habló. Hay dos palabras aquí significativas para probar cuán hirientes son los pecados contra el amor de Cristo. 1. Mi amado se ha retirado. El texto dice: y mi amado se había vuelto. Cristo, al no querer irse del todo, solo se apartó. Esto insinúa que Cristo no emprende un viaje directo para irse y dejar a sus propios hijos, sino que se aparta un poco de la puerta del alma para testificar que con gusto entraría con su alma. Ahora bien, ¿qué ingratitud es cerrarle violentamente? 2. Mi alma se fue. La versión antigua dice: mi alma se derritió al oírlo. Mi alma pasó o se fue. Recordar sus palabras arrebatadoras. Me quebró la vida y me hizo morir. Que recordé un mundo de amor en él cuando llamó, diciendo: ábreme, hermana mía, amor mío,
Paloma mía, pecar contra un vínculo tan grande como la gracia debe ser el pecado más grave, uno de los más gravísimos, como se evidencia en quienes pecan contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, debe ser imposible dar algo a la gracia, pues solo pagamos nuestras deudas con ella. No podemos saldar la deuda de la gracia con la gracia en su totalidad. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.